Hola, les doy la más cordial bienvenida a mi nuevo canal. De antemano, infinitas gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para escucharme. Hoy les quiero platicar de un cuento que para mí está cargado de nostalgia. Hablo de Modelo XV91 de Elsa Bornemann. Antes de empezar con todo esto, quiero hacerles un comentario. Primero voy a dar una opinión general del cuento sin spoilers y ya después entraré en materia y haré uno que otro spoiler, pero yo les diré en qué momento comienzan. Ahora sí, primero quisiera compartirles una escena retrospectiva que va a dar explicación al por qué digo que para mí este cuento está cargado de nostalgia. Yo lo escuché por primera vez ya hace algún tiempo en la secundaria. Los maestros ponían audiocuentos antes de iniciar las clases, esto con el fin de fomentar la lectura entre jóvenes de mi edad. Entre todos estos cuentos que yo escuché, hubo uno en particular que se quedó grabado en mi memoria porque para mí la trama era sencillamente muy linda, realmente me interesó y me gustó mucho. Sin embargo, nunca logré escucharlo por completo, ya que el día que nos pusieron este cuento, lo detuvieron a la mitad. Nos dijeron que al día siguiente pondrían la otra mitad, pero pues bueno, no fue así. Así que yo desde entonces me quedé muy intrigada por saber cómo era el desenlace de dicho cuento. Ya cuando comencé a interactuar en internet, quise buscarlo como yo lo recordaba, pero realmente es que era algo muy vago. Era una misión casi imposible dar con la historia. Llegué hasta el punto de casi resignarme a nunca conocer el final, ya hasta lo tenía como medio olvidadito por ahí. Pero un día, no hace mucho por cierto, en una página de Facebook dedicada a la literatura, los administradores publicaron que si nosotros no conocíamos el nombre o el autor de un libro, pues comentáramos el argumento y la trama y entre todos trataríamos de responder. Pues bien, yo dije, ¿por qué no? Así que describí lo que sabía y cuál fue mi sorpresa, que en menos de 5 minutos ya me habían respondido. Y así fue como conocí el verdadero nombre del cuento y cómo pude apreciarlo por completo. ¿De qué trata Modelo XV91? Pues bueno, Yarpo es un robot con apariencia de niño que es infiltrado en la escuela Intereduca a mitad de año. Él despierta muchas suspicacias entre sus compañeros de clase, no por ser el niño nuevo, ya que en una escuela que está cerca de la frontera, cerca de consulados y de gente muy importante, pues es completamente normal que un niño ingrese a mitad de año. Más bien es por la forma de ser de Yarpo. Él es muy reservado, no habla con nadie y aparte parece ser un genio porque todo lo que ve lo aprende y nadie lo ve estudiando o leyendo todo el día libros. Entonces, pues sus compañeros de clase empiezan a hablar mal de él, a burlarse, a hacer correr chismes. Existe una compañera de clase que es la única que lo defiende. Ella se llama Zelda. Ella se interesó por Yarpo desde el primer momento que lo vio, pues precisamente por esta aura misteriosa que él maneja. Ella trata de acercársele, de hacerle plática, de hacerle compañía, pero pues Yarpo la trata igual que a todos, con reserva, indiferente se podría decir. Pero hay un evento que sucede en medio de toda esta trama que une a Zelda y a Yarpo. Desde ese momento ellos empiezan a construir una amistad un tanto extraña, pero muy bonita. Esta relación de amistad que Yarpo tiene con Zelda le empieza a despertar sentimientos, a querer contarle a Zelda lo que realmente es, y al final se decide por escribirle una carta. En esta carta Yarpo le contará infinidad de secretos, infinidad de confesiones, pero lo que Yarpo no sabe es de que hay alguien o algo que impedirá que esta carta llegue a las manos de Zelda. Pues bien, Modelo XV91 aparece en el libro Socorro de la autora argentina Elsa Bornemann, que es una recopilación de 12 cuentos para niños. La historia de Yarpo, tan breve y a la vez triste, me ha tocado el corazón realmente. En tan pocas palabras, logra transmitir con tal fuerza valores como la amistad, el amor, la nobleza y la lucha por el bien y por la vida. Yarpo es un personaje que a pesar de ser descrito muy brevemente como tiene que ser en un cuento, resulta ser profundo y entrañable. Uno empatiza rápidamente con él y con su final que no es para nada feliz. Créanme, a propósito de este final triste de Yarpo, yo siempre he dicho que las historias tristes nos dicen mucho y nos dejan grandes enseñanzas.
Y si ya existen este tipo de historias en libros para público en general, ¿por qué no plasmarlas en un cuento infantil? Porque parece ser que hoy en día se cree que estas historias tienen que ser simplonas y cursis hasta el empalagamiento, y no es así. Ellos necesitan literatura a su nivel, con buen contenido, que les incite a analizar, a pensar el porqué de las cosas, que descubran un mundo de emociones, un mundo de enseñanzas y un mundo de aprendizajes, porque es precisamente lo que buscamos en una lectura infantil. Si un cuento infantil logra gustar a los niños y admirar a los adultos, esa para mí es una buena historia. Y pues bueno, Modelo XV91 me envolvió, me atrapó, y pues tanto que les estoy comentando acerca de él. No tienen más que ir y buscarlo en Google, les aparece muy fácil, es muy cortito, muy fácil de leer y no se van a arrepentir, se los aseguro. Ahora sí, entrando en materia, voy a hacer uno que otro spoiler, porque quiero compartirles todo lo que me vino a la mente al leer este cuento. Como ya les decía, el clímax del cuento llega con la carta de Yarpo. Ahí él le dice a Zelda que es un robot, pero le dice el secreto de su existencia. No solamente hay un solo robot, sino hay más como él. Todo este ejército de robots forma parte de una especie de complot ideado por la UDEU, que en el cuento nos describe que es la unión de estados urbílicos, que supuestamente es el estado de donde viene Yarpo. Todos estos robots de todas las edades y con apariencia humana tienen un único propósito, y es el de mezclarse entre la gente y, llegado el momento, explotar. Y así sembrar el caos en la sociedad, y un año después la UDEU tendrá el control mundial. Pues bueno, dicho evento sucedería al día siguiente de que Yarpo escriba la carta, y esta misma es una especie de advertencia hacia Zelda. Ahí Yarpo le confiesa que hará todo lo posible por evitarlo, y dentro de todo esto, él dice sentir una gran angustia al tan solo pensar en separarse de ella y no volverla a verla nunca más. Sin embargo, la UDEU intercepta la carta y le hace llegar a Zelda no las 10 hojas cargadas de emociones que Yarpo le escribe, sino 10 hojas completamente en blanco. Como era de esperarse, pues Zelda se molesta hasta cierto punto, pues porque piensa que es una broma de muy mal gusto por parte de Yarpo, ya que ella esperaba con ansias que ahí le confesara su amor. Entonces pues trata de buscarlo en el autobús escolar, no lo encuentra. Ella llega a la escuela, ya estando todos ahí, llega Yarpo y llega gritando que va a explotar y que es un robot. Y pues obviamente todos se quedan abrumados, sorprendidos, tratan de tranquilizarlo, piensan que le ha dado un ataque de histeria. Entonces Yarpo obviamente se frustra, se desespera al ver que nadie le hace caso, que nadie le cree. Así que sale corriendo porque ya ha llegado el momento de explotar. Todo el mundo se va tras él, incluida Zelda. Tratan de tranquilizarlo, de hacerlo entrar en razón. Yarpo se esconde, no permite que nadie se acerque a él porque precisamente ha llegado el momento y explota. Después de todo esto, lo único que queda es un funeral ficticio y las murmuraciones de cómo era posible que alguien le haya proporcionado explosivos a un niño. Y así termina el cuento. Yo cuando lo leí realmente me quedé impactada. No pensé nunca que terminara de esa manera. Y de todo esto, yo quisiera desglosar mis ideas en 2 puntos principales y cada uno con sus puntos secundarios. El primero es un poco superficial, por así decirlo. Siempre me ha llamado la atención que en la literatura infantil, en muchas historias, se abarque el tema de los robots y la dominación de los robots en el mundo. De hecho, Elsa Bornemann lo planta de una manera muy real, muy sustancial, que te hace pensar que sí podría pasar, porque los que quieren dominar el mundo no son los robots así. Ellos, como sucede en la vida real, simplemente siguen una especie de programación hecha por los humanos. En el cuento de Elsa Bornemann, los que quieren dominar al mundo es una especie de estado o una especie de grupo de líderes de estado que se hace llamar la UDEU. Ellos crean todo este complot, como yo lo llamo. En el cuento no lo explican muy bien, pero tal vez a partir de esto dar como la solución, la ayuda y ser los únicos gobernantes del mundo entero. Esto lo plantea de una forma muy real, muy sustancial. No es algo completamente ficcionado. O sea, sí es ficción,
pero dentro de toda esta ficción hay algo muy real. Ahora, después del temor que nos implementa este tipo de conciencia de que los robots, o más bien un estado por medio de los robots, dominaría el mundo, ¿qué pasa después de que se termina el cuento? Obviamente el cuento describe la historia de Yarpo y termina cuando Yarpo tristemente muere. Pero después de esto, ¿qué pasa? Se supone que después de la explosión de Yarpo, o mejor dicho, en el momento de la explosión de Yarpo, todos los robots también explotarían. Entonces, precisamente donde acaba el cuento, inicia el caos. Eso también es algo que me ha dejado muy intrigada, con ganas de saber más. ¿Qué pasa después de la muerte de Yarpo? El mundo se caería en el caos porque todos empezarían a explotar. Obviamente habría muertes, porque no solamente es en escuelas, sino te dice que son de todas las edades, entonces también hay casas, hospitales, lugares de trabajo, edificios, parques, etcétera, donde hay mucha gente. Entonces muchos pueden morir también dentro de esta explosión. Obviamente también me ha dejado muy intrigada qué pasa con Zelda. Ella nunca supo realmente el origen de Yarpo, nunca supo que era un robot. Entonces ella solamente se queda con la tristeza de haber perdido a un buen amigo. También he pensado que se puede haber quedado con culpa por haber pensado mal de él, por haberse enojado inclusive en los últimos momentos con él, simplemente porque le llegó una carta vacía. No sé, hay muchos pensamientos que pueden pasar en la mente de una niña. Realmente el cuento no explica cuántos años tienen, pero pues yo me los imagino como por quinto o sexto de primaria, más o menos. Entonces, para una niña de esa edad, ver morir a un gran amigo de esa manera, eso sí que es muy fuerte. El segundo punto, en lo que también he tenido un montón de pensamientos, es algo más sustancial, más sentimental, y todo ocurre alrededor o dentro de Yarpo, y es la lucha de Yarpo por despertar sentimientos y por hacer lo correcto. Y el punto número 1 de todo esto es la amistad entre Zelda y Yarpo. Zelda es un personaje muy importante porque sin ella Yarpo no hubiera despertado estos sentimientos y no se hubiera dado cuenta de qué era lo que realmente quería. Entonces, un punto muy rescatable de todo esto es el valor de la amistad, cómo nosotros nos interactuamos con los amigos, con la familia, con los compañeros, y todo eso nos hace despertar los sentimientos correctos, nos hace ensalzar los valores, nos hace sentir empatía, sensibilidad, etcétera. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, necesitamos interactuar con otros para poder así sentirnos plenos, sentirnos felices. Y pues Yarpo tuvo esta interacción con Zelda. Obviamente no se terminó de concretar y es lo que a mí más me causa nostalgia, por así decirlo, porque Yarpo iba en un proceso de humanización y no se terminó de completar por esta trágica historia de la explosión. Y precisamente por todo lo trágico que vivía Yarpo, todo lo triste, todo lo nostálgico, cuando lo estaba leyendo me vino a la mente el monstruo de Frankenstein. Precisamente por una frase que Yarpo le dice a Zelda en su carta y que yo lo relacioné inmediatamente con este maravilloso personaje de Mary Shelley. La frase es la siguiente: yo nunca hubiera inventado un engendro como yo, de haber sido un ser humano como todos los que me fue dado a conocer en este brevísimo periodo de mi existencia artificial. Aquí Yarpo se dice a sí mismo engendro, y si él hubiese sido humano, si a él le hubieran dado la oportunidad de haber nacido como humano, jamás hubiera creado algo tan ruin y con tal perverso propósito. Y aquí es donde Yarpo ya expresa completamente que él ya no se manda por esos chips preprogramados que tenía en la cabeza. Él ya se manda por los valores y los principios que él había creado con esta amistad con Zelda y con esta interacción con sus demás compañeros y con la sociedad en general. Él ya se había creado valores y principios que ya defendía a capa y espada. Y es aquí donde rescato de Yarpo lo más admirable, por así decirlo, que es hacer lo correcto a costa de sí mismo, darle la vuelta a lo que se podía decir que era su destino e ir en dirección completamente contraria.
Obviamente Yarpo no puede luchar contra la UDEU, porque aquí lo mencionan como algo completamente poderoso, pero sí puede luchar contra sí mismo y contra su programación. Y logra hacerlo. Yarpo sale victorioso porque logra huir y logra explotar en un lugar donde no dañe a nadie más que a sí mismo. Entonces es aquí donde recalco la valentía de Yarpo, y es que Yarpo representa el ideal del ser humano, el seguir nuestras creencias, nuestros sentimientos, por el bien de los demás, el luchar por el bien y por la vida. Yarpo se convierte en el héroe de la historia. No un héroe que todos admiren, no un héroe que todos aplauden, porque nadie sabe realmente lo que Yarpo hizo y cómo lo hizo. Que ellos piensan simplemente que fue un evento muy trágico, donde murió un niño. Yarpo es un héroe en toda la extensión de la palabra. Se detuvo un momento a pensar en la nobleza, a pensar en la empatía, en la sensibilidad, en el cariño y en el amor que le tenía a otros y que otros le tenían. Y por eso él decidió luchar por ello, por lo que creía correcto. A pesar de que tenía todo en contra y a pesar de que no podía evitar lo que iba a pasar en el mundo entero, luchó. Cada uno puede decidir sobre sus acciones, sobre sus pensamientos, sobre sus decisiones. Y si todos encamináramos esas acciones hacia algo positivo, este mundo marcharía en el día a día. Yarpo logró reunir todo aquello que hace a una persona humana. Principalmente dos cosas: la nobleza y el amor a otros. Yarpo era un niño noble, que se inclinaba por la belleza en este mundo y la belleza en el ser humano. Cuando el ser humano carezca de nobleza y de amor a otros, entonces se podrá empezar a preguntar, ¿qué es realmente? Bueno, hasta aquí la reseña de hoy, espero que les haya gustado mucho. Les comento qué es este canal. Filosofía Sencilla es un espacio para conversar e inventar palabras. Estaré hablando de muchas cosas: libros, cine, épocas antiguas, todo aquello que provoque nostalgia hasta la médula. Si les gustó, les invito a suscribirse y al estar pendiente de nuevos videos. Y como ya es la hora del té, hasta pronto. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar.